Bienvenidos y bienvenidas a Un Filtro Podcast, episodio número 6. Estoy muy contento de poder estar acá nuevamente. Cada vez me siento más cómodo grabando los episodios. Me voy conectando un poco más con la cámara, con el audio y la verdad es que también a la medida que van pasando los episodios, poder tener una retroalimentación de gente cercana o cosas que me escriben a través de Instagram. Así que realmente está siendo una muy buena experiencia y recuerdo cuando empecé el podcast la vez anterior, y creo que lo dije por ahí, tenía como una mirada un poco más quizás casi egoísta, porque decía, no, esto es como casi una terapia para mí, el poder desahogarme y todo lo demás, pero creo que cuando uno pone los sueños en las manos de Dios y ya dejan de ser tus propios sueños, sino que ya tomas los sueños de Dios y las cosas ya dejan de ser para ti mismo, sino que son sueños llenos de generosidad, ¿cierto? Y realmente ahora mi enfoque siempre, desde que empezamos a grabar estos episodios, ha sido de que ojalá sea de bendición, ojalá le esté ayudando a todos. Así que eso espero, y si es así, házmelo saber de alguna forma, y te invito a que puedas suscribirte al canal, que puedas compartir con tus amigos estos episodios que he estado preparando. Y la verdad es que he intentado de cierta manera llevar un hilo conductor dentro de un filtro podcast, pero tampoco lo quiero forzar, porque van a haber veces donde simplemente quiero hablar de otra cosa. Pero todos estos últimos episodios ha sido muy enfocado en ser discípulos de Cristo, ser discípulos de Jesús. Y la verdad es que reflexionando acerca de esto, me daba cuenta de que Jesús realmente revolucionó muchas cosas. Jesús realmente fue muy revolucionario, pero no lo quiero decir desde muchos que toman esa idea de Jesús como de, no, si fue revolucionario porque abrazó cuando otros juzgaban, ¿cierto? Y se quedan con esa parte nomás de esa revolución. Pero en realidad, la verdad es que Jesús quería hacer cambios tan profundos que en la mente de los judíos realmente era muy disruptivo. ¿Y eso por qué pasa? Bueno, con los años las sociedades también van cultivando su propia cultura. En mi caso, soy chileno, nacido y criado en Chile y estoy inmerso en la cultura chilena, o sea, me encanta el completo, las empanadas. Lo que sí no me gusta es reconocerle que no me gusta el choclo. Entonces, como no me gusta el choclo, chao pastel de choclo, chao humita y todo lo que tenga que ver con choclo. El choclo en la cazuela tampoco, ni el dulce ni el salado. Eso es uno de mis fallas en la vida, que algunos creen, pero a mí me da lo mismo, o sea, no me pierdo de nada. Pero todo lo demás dentro de la cultura chilena, el mote con huesillo, todo, o sea, ¿por qué? Porque me crié en eso, me crié en ese ambiente, ¿cierto? Me crié con esa idea de la comida, pero también hay ideas que tenemos como chilenos propiamente tal, que fueron heredadas de nuestros padres, ¿cierto? Que nos inculcaron ciertas formas de hablar, ciertas formas de pensar, ¿cierto? Siempre, o al menos los humoristas dicen que el chileno es súper pillo, que tiene la forma de salirse siempre con la suya. Bueno, vamos heredando cosas, vamos aprendiendo cosas, y también lo que sucede en los países sí o sí va generando también una cultura dentro del país. Y hablando aquí de un tema súper sensible, que son las dictaduras, ¿cierto? De este año, y bueno, ya hace varios años atrás, a nivel mundial se ha hablado mucho acerca de dictaduras. Y aquí yo no me voy a meter en ningún problema porque estoy hablando de dictaduras de derecha, dictaduras de izquierda, y sin duda un pueblo que ha estado años en dictadura, sí o sí va a cambiar su manera de pensar. Va a cambiar también su manera de vivir, su cultura, su idiosincrasia se ve influenciada, en este caso, por el dictador y sus equipos de trabajo. Y es así, es innegable, sea de derecha, sea de izquierda, nadie puede negar eso, porque pasar por ese proceso, sin duda, deja
consecuencias históricas también para el país. Y pensaba acerca de esto, porque quizás el concepto de dictadura, ¿cierto? No hay nada que se pueda comparar con eso. O sea, eso es totalmente ir en contra de eso. Sin embargo, en el caso de los judíos, ¿cierto? Que habían estado por años, por décadas, consumiendo un estilo de religión tan particular, que era una religión también creada por Dios. Todo lo que es Levítico, ¿cierto? Todo lo que es el Pentateuco, todo eso siempre fue creado por Dios para poder tener un encuentro con la humanidad. Y los judíos bebieron de esto por cientos de años. Cientos de años bebieron de esto. Y dentro de esto, de la religión, del judaísmo, se encontraban los famosos fariseos, ¿cierto? Y resulta que ellos también influenciaron mucho en el pensamiento judío. ¿Por qué? Porque obviamente ellos, conociendo las escrituras, conociendo las leyes, también fueron añadiendo, conocidos por todos, algunas pequeñas leyes extras humanas, ¿cierto? Y fue contra eso que Jesús tuvo que lidiar un montón. Porque sin duda, años y décadas de el pueblo judío estar bebiendo de esta religión, sin duda trajo consecuencias también para ellos. ¿Y cuándo vemos estas consecuencias? Cuando Jesús viene a la tierra. Y resulta que Jesús empieza a revolucionar, como les decía al inicio. Empieza a mover cosas. Lo primero que hace, es bautizado, ¿cierto? Va al desierto, pasa esos días donde conocemos la tentación de Cristo, ¿cierto? Después Jesús empieza a hacer milagros. Empieza a hacer milagros y ya aquí la gente lo empieza a conocer un poco más. Y entre medio de esto empieza a elegir a sus discípulos. Y en medio de esto sigue haciendo milagros. Y milagros tras milagros. ¿Y por qué? Y lo expliqué en el episodio pasado, porque hacía milagros también para poder, de cierta manera, revelar a la humanidad de que Él era el Mesías. Sus prodigios eran su testimonio. Sus milagros eran su testimonio. Y en una parte Jesús les dice a los mismos fariseos, les dice, ustedes necesitan testigos, pero yo no necesito testigos porque yo tengo mis propios milagros que son mi respaldo de que soy el Mesías. Entonces, escoge a estos discípulos y sigue haciendo milagros. Y de hecho, en un momento muy específico, Jesús sana a un cojo y lo hace en el día de reposo, donde estaba prohibido hacer milagros. Y resulta que los fariseos lo primero que hacen fueron decirle a Jesús, ¿pero por qué? ¿Por qué hace esto? Esto está mal. Esto no se debe hacer el día de reposo. Y Jesús le responde, ¿pero acaso ustedes no saben que mi Padre trabaja? Y me gusta porque dice, mi Padre siempre trabaja y yo también. Y empieza a decirle un montón de cosas más adelante acerca de la importancia de esto, de quién es Dios, quién es Él, de cierta manera intentando también revelarse a los fariseos, revelarse no de rebelión, sino de revelarse, de revelación a los fariseos. Y llega un momento donde Jesús les dice, en Juan capítulo 5, versículo 39, les dice, ustedes estudian las Escrituras a fondo, porque piensan que ellas les dan vida eterna. Pero las Escrituras me señalan a mí. Sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida. Para recibir esa vida. Entonces Jesús le dice, ustedes fariseos están estudiando las Escrituras a fondo. Y lo primero que hace Jesús es reconocer esa habilidad de los fariseos.
Esa habilidad que tenían en realidad se la sabían todas. Sabían todo lo que sucedía y lo que sucedió en la Escritura, las profecías, todo. Se la sabían todas. Por eso también eran capaces de añadir sus propias leyes, ¿cierto? A la ley. Pero después de eso les dice, porque piensan que el estudiar las Escrituras a fondo, piensan que ellas les va a dar la vida eterna. Y aquí es donde viene lo que a mí me marcó tanto. Porque dice, pero las Escrituras me señalan a mí. Las Escrituras me señalan a mí. Y eso es una verdad. Y eso es una verdad que los fariseos no habían caído. Y eso es una de las cosas que a mí me enamoran de Dios. Que hay verdades que, no sé, puedo leerlas 1000 veces en la Biblia, pero llega un momento donde ahora lo entiendo, ¿cierto? Y yo creo que esto fue lo que cayó así tan pesado en los fariseos. Y aquí empiezan a acumular argumentos para después, ¿cierto?, matarlo a Jesús. Pero las Escrituras me señalan a mí. Es un poco lo que hablamos hace un par de episodios atrás, donde tú ves desde Génesis y todo el Antiguo Testamento ya está revelando a Jesús, está hablando de Jesús. Y para nosotros que tenemos la bendición de tener todo el Nuevo Testamento, hasta Apocalipsis, que ya es el libro de las revelaciones, la revelación de la revelación, la profecía, la gran profecía donde revela a Cristo. Todo se trató de Él. Sin embargo, los fariseos, habiendo estudiado en profundidad las Escrituras, no se habían dado cuenta de que todo se trataba de Jesús. Y Jesús tuvo que romper con esos paradigmas. Jesús tuvo que romper con esa forma de pensar. Por eso una de las cosas que Jesús más decía al inicio es la palabra metanoia, que es cambien su manera de pensar y de vivir. Porque Jesús, cuando vino a la tierra, se encontró con una idiosincrasia en el pueblo judío, de que esperaban un Mesías, ya lo hemos dicho, esperaban un Mesías político, ¿cierto? Y Él tuvo que venir también a romper con esas mentalidades, porque todo se trató de Él, todo se trató de Él. Y después dice, sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida. Se niegan a venir a mí para recibir esa vida. Y podemos ver la vida eterna de dos maneras. Y Jesús también nos habla de esto. Cuando leemos las cosas que hizo Jesús y las palabras que daba Jesús, siempre nos hablaba de vida en abundancia, vida eterna, ¿cierto? Y tenemos dos miradas acerca de esto. Una puede ser presente, terrenal, ¿cierto? Donde Jesús te da el milagro, donde Jesús provee, donde Jesús cambia hábitos en tu vida, donde Jesús cambia situaciones en el presente. Y además, la otra dimensión de esto es la vida eterna, el futuro, el tener la vida asegurada para siempre y no pasar el resto de la historia en muerte, sino vivir por siempre y que haya eternidad en nosotros. Y me gusta porque desde el momento que ya aceptamos a Cristo en nuestro corazón, esa vida eterna ya es nuestra, la empezamos a disfrutar, la empezamos a vivir. Y aquí hay una verdad que quizás tú no eres fariseo, yo no soy fariseo. Sin embargo, me gusta porque dicen que las Escrituras me señalan a mí. Y como han estudiado tanto, pero no se han dado cuenta que señalan a Cristo, entonces no han experimentado vida eterna. Y esto me encanta. Y esto me transforma tanto. Porque ¿cuántas cosas puedo hacer yo en mi día a día que en realidad no tienen un valor? Quizás tienen mi valor personal, mi valor momentáneo, pero como no están señalando a Cristo, entonces no estoy disfrutando esa vida en abundancia.
Y he reflexionado tanto de esto, de que podemos hacer muchas cosas fuera, dentro de la iglesia, donde sea. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué no estoy disfrutando la vida en Cristo? ¿Por qué no estoy disfrutando la vida en abundancia? Es porque has dejado de señalar a Cristo. Hemos dejado de poner a Cristo en el centro. Nos hemos olvidado de que todo siempre se trató de Cristo, de que todo se trataba acerca de Él. Entonces, cuando empezamos a tomar muchas veces compromisos en nuestra iglesia, ¿cierto? Y específicamente cuando hablamos acerca de discipulado, es como que a muchos quizás nos asustamos, ¿cierto? Van a hablar acerca de discipulado, esta parte es la que a mí no me gusta. Yo estaba tranquila en la etapa de que me bauticé, ¿cierto? Y ir a la iglesia y listo, y aquí que nadie me moleste, ¿cierto? Pero el siguiente paso también se trata de Cristo. No sé si me sigues en esto. Porque la siguiente responsabilidad que tú tomas también se trata de Cristo. Y si te das la oportunidad de ministrar, también se trata de Cristo. Si te das la oportunidad de predicar, también se trata de Cristo. Si tienes la oportunidad de hablar con alguien, también se trata de Cristo. Si tienes la oportunidad de liderar un grupo de jóvenes, no te olvides, se trata de Cristo. Porque todo debes señalarlo. Eso quiero rescatar de esto. De que si las Escrituras señalan a Cristo, entonces mi vida debe señalar a Cristo. Mis talentos deben apuntar a Él. Mis dones deben apuntar a Él. Mis pensamientos deben apuntar a Él. Todo lo que soy debe apuntar a Cristo, porque ahí es cuando empiezas a disfrutar la vida en abundancia. Es como que fuera un secreto guardado que Cristo ahora lo está revelando. El secreto de todo esto era que las Escrituras que tanto estudiaban los fariseos señalaban a Cristo, y por eso ellos no habían experimentado vida en abundancia. Y creo que esa es la razón por la que muchos no seguimos avanzando en nuestro caminar espiritual. Porque dejamos de poner a Cristo como nuestra prioridad en la vida, como nuestro todo en la vida. Y nos desconcentramos, empezamos a mirar propios intereses, empezamos a usar al Señor, ¿cierto?, a nuestro Dios, para pedirle que cumpla mis sueños, mis anhelos, mis necesidades. Y resulta que empezamos a dejar de disfrutar esa vida en abundancia, y como que de repente perdiéramos ese acceso a la vida en abundancia. Pero cuando todo señala a Cristo, entonces puedes disfrutar esa vida que Él tanto nos promete, porque es una promesa de yo estaré con ustedes todos los días. Y si Él está conmigo todos los días, eso quiere decir que esa vida en abundancia estará en mí todos los días. Entonces Jesús tuvo que romper con ese paradigma, tuvo que romper con eso, y no solamente Él, sino que sus propios discípulos empezaron, una vez que Jesús ya no estaba, ascendió y llegó el Espíritu Santo, y sus discípulos empezaron a predicar la palabra, empezaron a hacer más discípulos, que era el trabajo que les tocó hacer. Resulta que hay un libro en la Biblia que no se sabe quién lo escribió, pero está añadido en las Escrituras, que es el libro de Hebreos. Y por eso quise hacer toda esta introducción, para que pudiéramos entender de qué se trata el libro de Hebreos. Que es un libro donde, sí, se llama Hebreos, debe ser destinado a los hebreos, es cierto, la lógica. Pero ¿por qué es tan importante este libro? Bueno, por esto. Porque si Jesús tuvo que luchar con esta idiosincrasia, imagínate los discípulos con las cosas que tuvieron que lidiar, al punto de que en el capítulo 5 de Hebreos, versículo 12, dice: hace tanto que son creyentes,
que ya deberían estar enseñando a otros. Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. Pareciera que fuera parte del discurso de todo seguidor de Cristo. Y eso debe ser nuestro discurso también, de animar a otros. De oye, restáurate, mejora, toma decisiones, pero no solamente por tu propio bien, es para que puedas crecer y enseñar a otros. Y después dice, en cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido, pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. No es fácil cambiar idiosincrasias, no es fácil cambiar culturas, no es fácil cambiar formas de pensar, pero sin embargo tú y yo fuimos llamados a ir en contra la corriente, fuimos llamados a ir en contra cultura, y esto es lo que estaban haciendo los seguidores de Cristo, que empezaron a predicar la palabra de Dios y empezaron a animar, pero a los hebreos específicamente le empezaron a instar tanto de que, oye, no se queden con las prácticas de los judíos, de ustedes mismos como religión, porque había una idea de querer judaizar a todos. Y hay un tema ahí de que aún querían practicar la circuncisión, aún querían llevar a cabo ciertas prácticas, ciertas disciplinas que ellos tenían inculcados, pero estaban poco a poco, y como cada uno de nosotros lo hemos hecho en algún momento, poco a poco empezaron a dejar a Cristo de lado. Y ahí, oye. Y aquí es donde podemos entender de qué se trata este texto, de alimento sólido y leche. Porque la leche es nuestros primeros pasos en el Señor. Pero alimento sólido es cuando decimos que Cristo es todo en mi vida. La leche es cuando decimos, yo creo en el Señor y entrego mi vida a Él. Pero alimento sólido es cuando empiezas a caminar en madurez, declarándolo, pero viviéndolo, de que Cristo es todo en mi vida. Cristo es todo, Cristo es suficiente en mi vida. Cristo es mi gran placer en mi vida. Toda mi vida le señala a Él, como les decía anteriormente. Y eso es madurez. Eso es madurar. Eso es crecer. Y hablando de discipulado, hace 3 años atrás aproximadamente en la iglesia en la que me congrego, empezamos a abrir un nuevo grupo de un rango etario de 26 años en adelante que se llama Avanza. Y resulta que lo abrimos hace 3 años atrás y durante todo este tiempo ha sido un poco juntarnos, conocernos y ha sido bueno porque se ha transformado en un grupo de discipulados. Se ha transformado en un grupo donde hemos podido conocernos más nosotros mismos, ¿cierto? Como de la parte de amistad, pero también de crecer espiritualmente juntos. Y el otro día estábamos conversando, porque en realidad es un grupo pequeño de conversación, y estábamos conversando y yo le estaba abriendo el corazón a uno de los chicos que estaban ahí, y yo le decía así súper enfático, le decía, no, es que todos tenemos que crecer y tenemos que ser discípulos y tenemos que madurar y tenemos que ir hacia adelante. Y yo creo que habré estado hablando así con ese énfasis unos 5 minutos y me dijo, wow, qué buena, me dijo, me alegro, me gusta mucho esta visión, pero no sufras. Me dijo, pero no sufras. Y yo le respondí así inmediatamente, no, si no estoy sufriendo, a mí me gusta esto, no estoy sufriendo. Y él me dijo, no me refiero a que ahora estés sufriendo. Me refiero a que no sufras cuando no veas los resultados en el corto plazo.
¡buah! Fue muy buena. Porque realmente, si uno mira lo que hizo Jesús, los resultados no se vieron en el momento, sino que se vieron a largo plazo. Los resultados que empezaron a inculcar los seguidores de Cristo, y específicamente en el libro de Hebreos, no se vieron en el corto plazo y es evidencia porque lo acabamos de leer. Ellos estaban medio desesperados, estaban diciendo, ya deberían estar enseñando a otros, ya deberían estar creciendo, ya deberían haber madurado. Y resulta que no estaban viendo resultados y por eso les están inculcando tanto esto. Y la respuesta es tan sana como decir, no sufras, no sufras. No olvides que todo señala a Cristo. No olvides por qué lo estás haciendo. No olvides que nos juntamos a conversar para aprender más de Jesús. En otras palabras, no se trata de ti. No se trata de ti. No se trata de mí. No eres el protagonista de esta historia. Yo no soy el protagonista de esto. No es con tus fuerzas, es con las fuerzas de Dios. Pero para señalarle a Él, para que todo apunte a Él, para que si las Escrituras apuntan a Él, es porque ese es el camino. Y los cielos cuentan la gloria de Dios. Me encanta ese versículo. ¿Por qué? Porque todo gira en torno a Él. Creo que esa es la razón por la que muchas veces no tenemos constancia en nuestro servicio a Dios. Quítate esa mochila. Quítate esa carga. No se trata de ti. No se trata de mí. Se trata de Cristo. Que Cristo sea el centro de esto. Entonces me gustó tanto cuando me dijo, no sufras. Y porque en realidad no sufro. Amo esto, amo grabar estos episodios, amo ir a la iglesia, amo servir, ya lo he dicho anteriormente, amo esos tiempos de conversación. Pero no sufras con esto. No tomes más control del que debieras tener. O dicho de mejor manera, no tienes control absoluto de esto. Porque si nos damos cuenta, los fariseos era un sistema de control. Era un sistema de controlar la vida de las personas. Era una forma de controlar lo que hacían, cómo debieran cumplir la ley. Si ellos se hubieran dado cuenta que todo señalaba a Cristo, los fariseos hubieran sido completamente diferentes. Incluso hubieran sido hasta un buen aliado. Pero, ¿cómo cambia la visión de las cosas que hacemos cuando dejamos de poner a Cristo en el centro y nos ponemos a nosotros mismos y empezamos a controlar todo lo que hacemos? Quizás no controlas directamente a las personas, no eres un líder como hablaba al inicio, un dictador, ¿cierto? Que quiere controlar masas. No, quizás no eres esa persona, no eres ese tipo de persona, pero te gusta tener el control de todo lo que haces. Te gusta tener que todo se haga a tu pinta, que todo se haga a tu manera. Y si las cosas no se hacen como yo quiero que se hagan, entonces me enojo, no participo, no me sumo, me aíslo. Pero todo se trata de Él, todo se trata de Cristo. Y eso debe ser un alivio. Eso debe ser alivio. Y cuando leo esto de quiero alimento, o debieran tener ser ya maduros para poder ser capaces de comer alimento sólido. Es tan sano para nuestras vidas el alimento sólido. ¿Por qué no puedes tener a un bebé tomando leche toda la vida? No puedes tener a un bebé amamantando toda la vida. Llega un momento donde tiene que aprender a comer. Y
Y hay diferentes métodos que no los voy a nombrar porque son en inglés y no los sé mencionar bien, pero hay uno de esos métodos que a los 6 meses tú le puedes ya dar alimento un poco más sólido, porque todos conocen la famosa papilla, ¿cierto? Y nadie se atreve a dar alimento más sólido a los bebés porque se pueden atragantar, pero este método no es que yo lo defienda ni yo crea que sea perfecto, pero lo hemos practicado con nuestros dos niños y ha sido bueno porque te lleva a comer alimento un poco más sólido y resulta que prepara al niño para cuando sea grande sepa solo evitar un atragantamiento. ¿Por qué? Porque desde pequeño ya estuvo expuesto a texturas un poco más duras. Porque no es sano que un bebé esté toda su vida tomando leche, porque la leche sí es importante al inicio, pero cuando tú quieres tener una vida integralmente saludable desde la alimentación, tienes que aprender a probar diferentes alimentos que tengan diferentes nutrientes, fibra, qué sé yo, si yo no soy nutricionista. Pero lo mismo sucede en el Señor. Lo mismo sucede en el Señor. Pero ese alimento sólido no tiene que ver con solamente con aprenderme versículos de memoria y estudiar las Escrituras a fondo, porque Jesús mismo dijo que han estudiado las Escrituras a fondo, pero no se dieron cuenta que las Escrituras me señalaban a mí y ustedes dejaron de señalarme, dejaron de poner su mirada en mí, dejaron de ponerme a mí en el centro de sus vidas. Y eso es lo que yo quiero, animarte en el día de hoy. A que sueltes esa mochila pesada que quizás estás cargando en tus espaldas y vuelvas a poner a Cristo en el centro de tu vida. Así que les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.